Hola a todos, bienvenidos a este video. El día de hoy mis compañeros Juan José, Juliana y yo, a la que les está hablando, Nasha Arias, les vamos a hablar sobre los adenovirus y todos sus aspectos. Bueno, para iniciar vamos a tocar algunos aspectos sobre la taxonomía de este grupo de virus. Bueno, los adenovirus son partículas icosaédricas no envueltas con genomas lineales de ADN bicatenarios que van más o menos desde los 26 a los 48 pares de bases que contienen repeticiones terminales invertidas en 36 a 371 pares de bases. Se han aislado adenovirus de todas las clases principales de vertebrados, desde los peces hasta mamíferos. Los miembros del género Mastodenovirus, Aviadenovirus, Ictadenovirus y de un género propuesto Testadenovirus se producen en mamíferos, aves, peces y tortugas Testudinoid respectivamente. Los adenovirus de lagartos y serpientes pertenecen al género Atoderovirus, pero las adenovirus también se encuentran en rumiantes, aves y en marsupiales como un resultado de cambios de hospedador. El género Cyanidanovirus contiene adenovirus de aves, una rana y una tortuga, y lleva el nombre de un gen putativo de la cialidasa. Los adenovirus se agrupan además en especies basándose principalmente en medidas filogenéticas. Los adenovirus humanos se clasifican en 7 especies: Mastodenovirus humanos, Mastodenovirus humana G. La porción media de todos los genomas de adenovirus está bien conservada, mientras que las regiones hacia los extremos son características de los géneros y a veces incluso de las especies. Los adenovirus son candidatos populares para el desarrollo de vectores con vistas a aplicaciones en terapia génica, inmunización y medicina antitumoral. Este género se estableció originalmente para hacer frente a la clasificación de ciertos adenovirus bovinos excepcionales con características inusuales. El nombre se refiere a la composición del nucleótido de los primeros miembros reconocidos de este género, que se inclina hacia alto contenido de adenina y timina, que son los primeros que vemos aquí agrupados. Los adenovirus aislados de aves de corral y aves acuáticas se clasificaron inicialmente en el género Aviadenovirus, que son los segundos que vemos en el gráfico, del árbol filogenético. Además del criterio de origen del huésped, los aviadenovirus podrían distinguirse de los mastadenovirus sobre la base de la falta del antígeno fijador del complemento común al género. Se ha descrito un gran número de serotipos de pollo. Algunos de estos virus se han aislado de otras especies de aves, así como las funciones patológicas de los aviadenovirus. Estas, pues, no se comprenden completamente. Los resultados de las infecciones experimentales han sido ambiguos en la mayoría de los casos. No obstante, una afección específica denominada síndrome de hidropericardio se ha asociado claramente a los adenovirus aviar 4. Pasándolo al género Ictadenovirus, que es el que sigue en el gráfico, el único adenovirus de pescado notificado pertenece al género Ictadenovirus, y el único representante es el adenovirus A del esturión, que infecta al esturión blanco. Aunque no es verdaderamente marino, el hábitat del esturión incluye aguas costeras salobres. Los adenovirus humanos, que pertenecen al género Mastadenovirus, se dividen a su vez en 7 especies de la A a la G y consta de 57 tipos. Estos virus causan una amplia gama de síndromes clínicos, y los grupos A, B, C y E causan entre el 5 al 10% de las infecciones de las vías respiratorias superiores en niños y entre el 1 al 7% de las infecciones urinarias y respiratorias superiores. Y varios adenovirus del grupo B, incluidos los serotipos 3, 7, 14 y 21, han causado brotes de enfermedad respiratoria aguda, y pues aunque han habido algunas infecciones fatales por adenovirus en adultos inmunocompetentes, pues estas son raras.
pues los brotes de enfermedad respiratoria aguda son debidos a una cepa virulenta del serotipo 14. Esto en los años de 2006 y 2007 pues se asociaron con un número significativo de ingresos a UCI y muertes en adultos jóvenes que previamente pues estaban sanos. Bueno, continuando con los cianovirus, estos se habían descrito previamente en aves, pero ahora se supone que han evolucionado en anfibios. El género Cyanovirus se ha asociado con la patología más dramática de todos los virus conocidos en las tortugas. El adenovirus 1 de la tortuga Sulawesi se asoció con necrosis e inclusiones intranucleares en el intestino, la médula roja, el hígado, los riñones, el vaso, el páncreas, las gónadas, las glándulas suprarrenales y los vasos sanguíneos, así como con rinitis y plexias coroideas. En un grupo de 105 de tortugas de Solesi se observó una mortalidad grupal superior al 90%. Se observó una ruptura de este virus con la enfermedad resultante desde el grupo inicial en especies de tortugas adicionales en la colección doméstica de un cuidador, lo que confirma tanto la patogenicidad como la transmisibilidad de este agente. La alta patogenicidad de este agente no es típica de cómo se comporta un virus de ADN grande en un hospedador endémico y se espera que estas tortugas sean hospedadoras aberrantes en lugar de endémicas. Se han encontrado otros miembros del género Cyanovirus en aves y ranas y los adenovirus de aves tienden a ser altamente patógenos. Esta enfermedad no se ha estudiado en ranas. No está claro qué taxones son hospedadores endémicos de los adenovirus. Y por último está la propuesta de nuevo género para adenovirus, que son los testadenovirus. Solo se conoce una especie que es llamada control deslizante de estanque testoadenovirus. El criterio de clasificación taxonómica está dado por el genoma para los adenovirus, o sea, es decir, está dado por sus tipos de ácidos nucleicos y sus características. Los adenovirus son de tipo ADN icosaédrico desnudo de una hebra negativa. En la estructura de los virones de los adenovirus podemos ver que es una estructura icosaedral de menos de 90 nanómetros de diámetro que va a presentar proteínas que van a estar proyectadas desde sus vértices. Estas proteínas reciben el nombre de pentonas y van a tener un importante papel en lo que va a ser pues la unión a la célula blanco o al órgano blanco por parte del virus. Estas proteínas pueden presentar varias partes, como que podemos ver que tiene una base, tiene una fibra, y también hay más proteínas asociadas a estructuras y a lo que va a ser la parte de la interpretación de su material genético. En el diagrama de la derecha podemos ver representados con diferentes colores las distintas proteínas y su ubicación dentro de la estructura. Estos diagramas son presuntivos ya debido a que pues, no se ha establecido con claridad o no se ha dilucidado de manera concreta la estructura de los adenoviruses, pero pues estos pueden ser aproximaciones bastante buenas con las cuales podemos orientarnos y saber. Como les había dicho, la pentona, que es la proteína que va a estar involucrada en la unión a la célula, va a tener diferentes regiones, las cuales van a estar a su vez involucradas en el proceso de ingreso y endocitosis del virus. Entonces aquí podemos ver una fibra, podemos ver que tiene en la parte de arriba una región NOP, que va a ser pues la encargada de dar afinidad con los receptores, y en la parte media podemos tener el eje que es, o va a ser, mejor dicho, flexible a la hora de unirse a los ligandos, porque pues este virus se tiene que unir a algunas integrinas para poder desencadenar una señalización interna en la célula que le va a permitir usar la misma maquinaria o
o los mismos procesos celulares para poder ingresar al citoplasma y posteriormente desenvolver su material genético en el núcleo. Estas asas de la fracción RGD son las cuales pues, van a unirse en un segundo plano una integrina de las células para desencadenar todas estas cascadas. Aquí tenemos el genoma, una representación, un esquema del genoma de los adenovirus, el cual es una molécula doble de DNA de más o menos 26 a 48 kilopares de bases en tamaño con terminales invertidas que se repiten. Este genoma codifica alrededor de 40 proteínas que son transcritas por la polimerasa 2, RNA polimerasa 2 de las células del hospedero. Y posterior a esto sigue un complejo programa de splicing para traducir últimamente pues, a las proteínas que van a ser necesitadas. Aquí podemos ver pues, algunas de las proteínas mencionadas anteriormente o que están representadas en el gráfico, en el primer diagrama que se les mostró, y algunas otras que van a estar involucradas en los diferentes procesos del virus que ya pues, a continuación van a ser explicados y detallados. El tipo de afección que vamos a tener en las células blanco va a ser de carácter lítico, en donde se va a realizar el ciclo replicativo completo del virus dentro de la célula y se van a producir entre 10.000 y 1.000.000 de virus por célula, de las cuales del 1 al 5% son de carácter infeccioso. Esto se va a realizar en las células epiteliales de los órganos con capas mucoides. El tipo de infección va a ser una infección latente y esta va a ser principalmente realizada en células linfoides. La infección puede reactivarse en pacientes inmunocomprometidos, en donde se va a producir la transcripción de factores que van a favorecer la producción de citoquinas inflamatorias. Estas citoquinas participantes principalmente son la interleuquina 8, la ICAM-1 y el factor de necrosis tumoral alfa, en lo cual va a llevar el proceso inflamatorio a un nivel mucho más alto. Adicional a esto, se ha visto que los adenovirus inducen a las células quicientes entrar a la fase del ciclo S replicativo y así lograr inhibir la apoptosis de las células huéspedes. Las células pueden tener una transformación oncogénica que se va a dar solo en los pasos iniciales de la replicación viral. Algunos productos de los genes tempranos virales van a inhibir a los antioncogenes. El ADN viral es aparentemente integrado y replicado con el ADN celular, donde no se van a producir viriones infecciosos, que esto ya ha quedado demostrado en modelos animales. La proteína E1A se va a unir a las proteínas celulares, alterando las funciones e inhibiendo la apoptosis por alteraciones del BCL2, que es el receptor. Una vez que el adenovirus se ancla a las células de alguna mucosa, van a poner en marcha los mecanismos de defensa temprana, en las cuales se va a ver la participación del sistema mucociliar, que va a activar los mecanismos celulares y humorales como la inmunoglobulina A secretora y la acción de células linfoides en amígdalas
y adenoides, incluso participan macrófagos y otras células fagocíticas, obteniendo como respuesta sistémica la síntesis de citoquinas. La finalización del ciclo replicativo en la célula epitelial implica por lo general la lisis celular. Esto nos va a permitir la liberación de los viriones infecciosos, los cuales, al alcanzar el torrente sanguíneo, nos va a producir una diseminación a los otros órganos. Entonces, esto se va a llamar primera viremia, como pueden ver en el esquema. Tomando como modelo la infección de las vías respiratorias bajas, en este caso, el virus alcanza a las células del... ¿Cómo se da la infección por adenovirus? Es muy bien visto y sabido que los adenovirus tienen muchísimas vías de entrada al organismo. Estas pueden incluir las vías respiratorias, el contacto directo, ya sea con pacientes o por estar circulando a través del ambiente donde se encuentra el paciente contaminado, o los fomites que están contaminados por el virus. También tenemos la vía orofecal y muy rara vez se va a ver visto una infección por adenovirus a través de aguas estancadas. Como dije anteriormente, estos adenovirus van a tener tropismo y gusto por las células epiteliales de los órganos mucoides. Es decir, que también pueden estar presentes en ojos, en tracto gastrointestinal y en intestino. Los adenovirus van a tener principalmente gran afinidad por unos receptores que se llaman o que están nombrados con las siglas CAR, del inglés Coxsackie Adenovirus Receptors. Estos pues principalmente van a ser el objetivo o lo que va a buscar el virus para poder ingresar a la célula, pero también él se puede valer de otras moléculas para lograr esto, las cuales pueden ser ácido ciálico, receptores celulares como el CD86, el CD80 y el CD46, incluso también moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad 1. Estas nombradas van a estar expresadas en la membrana de las células, pero pues otros ligandos pueden estar en forma soluble en el medio, como puede ser la lactoferrina o el factor de coagulación 10, que pueden usarse como puente de infección. Los adenovirus van a tener manifestaciones, más que todo, manifestaciones locales en los ojos y en la faringe, pero pues una contigua infección se puede dar a los pulmones en la mayoría de los casos. Uno de los posibles mecanismos que facilite esto es el mecanismo molecular de las proteínas, de la proteína de fibra, que se van a sintetizar en gran cantidad en las células infectadas, y después va a ser liberada cuando la célula sea lisada, uniéndose pues la fibra a los receptores CAR en las superficies vasolaterales. Estas uniones van a disrumpir los homodímeros de los receptores CAR en inclusiones celulares, que pues va a incrementar la permeabilidad, lo que pues le va a permitir al virus poder escaparse sobre la superficie del epitelio respiratorio. Esto a su vez pues claramente le va a permitir al virus alcanzar otras partes del epitelio respiratorio. Incluso en algunos estudios
con cepas no replicativas de este virus en ratones, esto se pudo evidenciar una inflamación de los pulmones, pues lo cual nos dice que a este virus le gusta el tejido respiratorio, pues por lo cual siempre va a tener acercamiento de afinidad sobre los pulmones. Este va a ser pues su órgano blanco a infectar o en el cual se va a terminar replicando en sus fases tardías. Los primeros sitios de replicación para el adenovirus se clasifican o se fueron descubiertos principalmente en las amígdalas y en las adenoides. Estos tejidos de la orofaringe pues van a ser el sitio mayor de replicación de los adenovirus entrantes. Aquí pues van a estar la gran mayoría de partículas en el momento de que el virus ingresa y de ahí se van a esparcir pues a otras partes del área respiratoria. Al virus en el momento del ingreso le interesan más que todo pues los epitelios no ciliados, por lo cual pues va a estar afín o se va a encontrar pues en estos tejidos representados en el esquema anatómico. Este es el proceso de ingreso a la célula, que va a estar mediado por receptores y correceptores, y pues se los voy a empezar ya a describir como tal paso a paso, desde su entrada hasta la llegada al núcleo. Entonces va a haber, siguiente a la unión de la afinidad del adenovirus, en la parte NOP de la fibra, el receptor CAR, seguido a esto, pues el dominio RGD de la base de la pentona se va a unir a estas integrinas que están conjuntas al receptor. Estas integrinas pueden ser alfa gamma beta 3 o alfa gamma beta 5, que va a estar pues en la superficie celular. La interacción de la base pentona con las integrinas, presuntamente que está facilitada por las concentraciones locales de alta afinidad de la fibra NOP al receptor, requieren, como les había dicho al principio, la flexibilidad del eje de la fibra, ya que pues estando en la punta unida la base va a tener que flexionarse para poder unirse a las integrinas. El agrupamiento de integrinas, debido a sus múltiples uniones a la base pentona, desencadenan una señalización transmembranal de la integrina, lo cual va a llevar a una activación del fosfoinositido 3-OH quinasa, las proteínas P130CAS y unas ATPasas de la familia RHO, lo que va a llevar a una polimerización localizada de actina que va a ser requerida para la endocitosis del virón por medio de unas vesículas que van a estar envueltas con clatrina, con las proteínas clatrinas, en endocitosis pues mediada por las ATPasas. Una vez el virón entra en la vesícula envuelta de clatrina, sus uniones de las fibras a las integrinas son anuladas y así el virón pues queda dentro de la vesícula y queda libre, no queda atado a ningún tipo de estructura. La vesícula va a madurar en un endosoma y el virón pues va a quedar libre, y este escape o esta desunión de las fibras sucede más o menos alrededor de 15 minutos después de unirse a la superficie celular, y la liberación del endosoma puede requerir una mayor señalización
de las integrinas alfa 5 después de la endocitosis, ya que pues la liberación de esta va a estar bloqueada por algunos inhibidores de la proteína quinasa C. Pues, eso es un mecanismo que previene el transporte precisamente de viriones que son contenidos en los endosomas a través de la corteza de actina que está debajo de la membrana plasmática. Entonces, la exposición de un entorno reducido, como lo es un endosoma, esta exposición va a resultar en una reactivación de una proteasa viral que está asociada al ensamblaje y al clivaje de la proteína 6. Y pues ya teniendo disociadas las vértices de donde surgen las pentonas, probablemente pues por una acidificación del medio, las proteínas 8 y 6 van a ser liberadas y posterior a esto, la proteína 6 va a lisar el endosoma, liberando la partícula que va a estar desnuda parcialmente en el citosol de la célula. Una vez liberado, la partícula semidesnuda va a ser transportado en microtúbulos por proteínas motor asignados con el nombre de ineínas, mediante el complejo organizacional central microtubular. Y después se va a asociar a un filamento plasmático, un filamento citoplasmático con una nucleoporina de nombre NUP214. Estas proteínas pues van a hacer que el virón semidesnudo se una a la membrana nuclear y pues por último el DNA viral unido a la proteína 7 va a ser importado a través de los poros nucleares por abundantes hiportinas y con ayuda de las proteínas NUP. Aquí tenemos el ciclo replicativo del virus como tal y la interpretación de su genoma en una serie de pasos que pues están representados acá en el diagrama y vamos a ir explicándolos uno a uno. Me voy a saltar la parte pues ya que les expliqué anteriormente de la unión y la entrada a la célula hasta la llegada al núcleo, aquí que va en el paso 5 y vamos a estar explicando pues del paso 6 en adelante. Pues una vez ingresado el material genético, la RNA polimerasa 2 de nuestras células va a transcribir inmediatamente el gen que codifica para la proteína E1A, que va a estar representada acá en esta parte del gráfico. El gráfico pues nos divide todo este ciclo en 3 partes, donde va a ser una etapa inmediata, una etapa temprana y una etapa tardía, pues la cual va a tener diferentes hechos y eventos. Una vez la proteína E1A es transcribida por la RNA polimerasa 2, se sintetizan fuera del núcleo por los ribosomas libres y va a exportar pues el RNA mensajero que codifican para estas proteínas. Otra vez, una vez interpretadas fuera del núcleo, perdón, van a ser importadas estas proteínas otra vez dentro del núcleo, donde van a regular tanto la transcripción de genes virales como la transcripción de los genes propios de la célula. La proteína E1A está dividida en 2 secciones. La sección más grande va a estimular la transcripción de los primeros genes virales por parte de las RNA polimerasas 2 y la transcripción de los genes VA por la RNA polimerasa 3 del hospedero empieza también durante la fase pues, temprana de la infección. En los pasos 11 y 12, las especies tempranas de pre-ARN mensajero son procesadas y exportadas al citoplasma, como se evidenció en los primeros pasos, y van a ser pues traducidas también por fuera del espacio nuclear. Y estas proteínas van a ser importadas otra vez dentro del núcleo.
La replicación de las proteínas virales coopera con un número limitado de proteínas celulares en la síntesis del DNA viral. Una vez sucede esto, pues el DNA replicado, el DNA viral replicado, puede servir de templete para futuras rondas de replicación o para transcripción de genes tardíos. Algunos promotores tardíos se activan por la replicación del DNA viral, pero pues no son de máxima eficiencia. La transportación de la principal unidad de transcripción tardía requiere de las proteínas IVA2 y L4. En el paso 17, el RNA mensajero procesado de manera tardía va a ser selectivamente exportado desde el núcleo como un resultado de la elección por parte de las proteínas E1B y la proteína E4. Su eficiente traducción requiere RNA-VA y RNA1-VA, lo cual contiene pues un mecanismo celular de defensa y la proteína tardía L4 de 100 kilodaltons. La proteína más tardía va a servir como chaperona para el ensamblaje de exones triméricos, a la vez que estas mismas y otras proteínas estructurales son importadas dentro del núcleo. En los últimos pasos de este proceso, dentro del núcleo, las cáspides son ensambladas a partir de estas últimas proteínas, representadas acá de color amarillo, y el genoma viral de la patogenia también va a ser ensamblado para formar una partícula viral que por el momento no va a ser infecciosa. El ensamblaje pues requiere una señal de empaquetamiento que va a estar localizada cerca del terminal izquierdo del genoma del virus, así como las proteínas IVA2, L1 y L4. Las partículas inmaduras que van a contener precursores de formas maduras de muchas otras proteínas. Los virones maduros son conformados cuando estas proteínas precursoras son clivadas por la proteína viral L3, la cual se va a ensamblar dentro del core del virón. Y en el último paso, la progenie viral pues, va a ser liberada, usualmente seguida de una destrucción de la célula del hospedero, mediante pues, un mecanismo que no está del todo dilucidado hasta el momento. Además, va a tener una colaboración por parte de las proteínas C3 del virus, que están asociadas a las siglas ADP por Adenovirus Death Protein, que va a facilitar pues, la salida de las partículas. Los adenovirus fueron descubiertos debido pues, a la propensidad de persistencia en tejido adenoidal. Estas y otras observaciones sugirieron que los adenovirus pueden ser capaces de establecer a un término largo niveles bajos de persistencia, o pues en algunos casos también puede tener infecciones latentes. Esto pues va a depender mucho de cómo haga juego con los mecanismos de protección celular y el estado del sistema inmune pues de la persona que se va a infectar. Como en el caso de los virus del herpes, el genoma de los adenovirus es mantenido en la célula en un estado episomal de no integración. Y al caso, si uno, pues al caso ninguno de los genes del adenovirus va a ser expresado. La verdad, pues poco se sabe acerca del mecanismo de persistencia o latencia de los adenovirus en animales,
pero pues se ha encontrado en algunas personas, a raíz de algunos estudios, material genético de este virus en tejido adenoidal y también en sangre periférica. Se han encontrado en células mononucleares que son reactivos para este tipo de virus. Las infecciones por uno de los diversos adenovirus pueden ser de carácter asintomático o también pueden causar síndromes específicos como infecciones respiratorias leves. También se incluye la queratoconjuntivitis, gastroenteritis, cistitis y neumonía primaria. Sin embargo, los niños van a presentar sintomatología una vez contagiados, como fiebre y síntomas respiratorios de las vías superiores, en los cuales tenemos faringitis, otitis media, tos y amigdalitis exudativa con adenopatía cervical. Esta última puede ser difícil de distinguir entre la faringitis estreptococóxica del grupo A. Los adenovirus tipo 3 y 7 causan un síndrome caracterizado por conjuntivitis, faringitis y fiebre. Esta fiebre va a conocerse como fiebre faringoconjuntival. La queratoconjuntivitis es epidémica y algunas veces es grave. Esporádicamente puede provocar epidemias. La conjuntivitis suele ser bilateral, es decir, puede dar en los dos ojos y suelen palparse adenopatías preauriculares. Incluso también se puede llegar a identificar quemosis, dolor, lesiones corneadas punteadas visibles con tinción de fluorescencia. Los signos y síntomas sistémicos son leves o están ausentes. La queratoconjuntivitis epidémica suele resolverse en 3 o 4 semanas, aunque las lesiones corneales pueden persistir por mucho más tiempo. Los síndromes que son causados por los adenovirus o síndromes adenovirales no respiratorios incluyen cistitis hemorrágica. También puede ser diarrea en lactantes y meningoencefalitis en los neonatos. La mayoría de los pacientes se recuperan completamente. Incluso la neumonía primaria grave por adenovirus no es tan mortal. En estos casos se salvan pacientes aquellos que no son fulminantes o sobre todo en lactantes. También tenemos en este grupo a los reclutas militares y pacientes inmunodeficientes.